En la boda de mi hija, su novio me gruñó. «Eres demasiado pobre para esta boda. Vete ahora mismo». Me marché con dignidad, sin decir una palabra. Pero semanas después, mi inversión de $12 millones llevó a su empresa a la bancarrota total. Él regresó arrastrándose de rodillas, llorando y suplicando perdón. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en tu país ahora mismo. Mírate, Héctor. La voz de Esteban Ferrero cortó la suave música de jazz que flotaba desde la hacienda principal. Me había acorralado cerca del jardín de rosas, lejos de los 200 invitados que celebraban la boda de mi hija Valeria. 2 de sus socios comerciales lo flanqueaban como guardaespaldas, con sus copas de champán capturando el sol de la tarde. «Mira tu coche en el estacionamiento, ese Toyota». Hizo un gesto hacia la zona de los aparcacoches. «Mira tu traje». Extendió la mano y tiró de la solapa de mi saco con 2 dedos, como si tocara algo desagradable. «¿Qué es esto?» «De una tienda de descuentos. $400, tal vez». No dije nada, solo observé su rostro, la forma en que sus fosas nasales se ensanchaban ligeramente, el desprecio ensayado en sus ojos claros, el leve tic en la comisura de su boca que aparecía siempre que se sentía superior a alguien. «Eres demasiado pobre para esta boda», continuó Esteban, bajando la voz a un susurro sibilante. «Estás arruinando el ambiente. Mis clientes están aquí. Gente importante. Mis padres están aquí. Y tú estás sentado ahí, junto a la puerta de la cocina como algún trabajador de mantenimiento que entró buscando la entrada de servicio». Sus amigos se rieron en el momento justo. Uno de ellos, un hombre corpulento embutido en un traje de $3,000, soltó un resoplido burlón sobre su champán. «Te daré $500 para un taxi». Esteban buscó en su billetera y sacó 5 billetes crujientes de $100, sosteniéndolos hacia mí como si estuviera dando propina a un aparcacoches. «Solo vete». En silencio. «Dile a Valeria que tuviste una emergencia. Ella lo entenderá». Lo miré exactamente durante 10 segundos. Lo sé porque los conté. Cada segundo era una fotografía que estaba archivando. Esteban Ferrero, 38 años, propietario de importaciones de lujo Ferrero, muebles italianos, antigüedades francesas para la clase alta de la gran ciudad. $4,200,000 en ingresos anuales, según las revistas de negocios que adoran destacarlo. Un Rolex en su muñeca, traje hecho a medida, cabello peinado con algo que probablemente cuesta $50 la onza, y ni una sola pista de con quién estaba hablando en realidad. «Recuerda este momento, Esteban», dije finalmente. Mi voz era tranquila, casi amistosa. «Recuérdalo con mucho cuidado, porque vas a arrepentirte». Su sonrisa vaciló solo por un momento, un parpadeo de incertidumbre cruzando su rostro, pero se recuperó rápidamente. «Hombres como Esteban siempre lo hacen. ¿Se supone que eso es una amenaza?» Se rió, pero sonó hueco. «¿Viniendo de ti?» No respondí. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia el estacionamiento, sin apresurarme, con la espalda recta. Detrás de mí, escuché a uno de sus amigos decir: «¿Pueden creer a ese tipo?», seguido de risas. No miré atrás. La grava crujía bajo mis zapatos. Un joven aparcacoches corrió hacia mí, pero le hice señas para que no se molestara. Yo había aparcado mi propio coche cuando llegué, en el rincón más alejado del lote, donde los deportivos de lujo y los sedanes alemanes no tuvieran que compartir espacio con un Toyota. Un Toyota sedán del año 2019, plateado, nada especial. Exactamente el tipo de coche que conduciría un jubilado de 64 años con ingresos fijos. Me senté en el asiento del conductor durante un largo momento, observando la hacienda a través del parabrisas. Las carpas blancas se ondulaban suavemente con la brisa de marzo. Había flores por todas partes. Un cuarteto de cuerdas había reemplazado a la banda de jazz en la terraza. Mi hija Valeria estaba allí en alguna parte, con su vestido de $12,000, casada con un hombre que acababa de echar a su padre de su propia boda. Mi única hija.
La niña que solía sentarse en mi regazo mientras yo le explicaba cómo funcionaban los mecanismos de los relojes. Me pregunté si ella sabía lo que acababa de suceder. Probablemente no. Esteban era demasiado astuto para eso. Él le diría que me fui por mi propia voluntad, que puse alguna excusa, que lo insulté, tal vez. Él había hecho eso antes, reescribiendo conversaciones después de los hechos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Valeria. «Papá, ¿dónde estás? Están a punto de cortar el pastel». Escribí de vuelta. Surgió una emergencia. Tuve que irme. «Felicidades, mi amor. Te quiero». 3 puntos aparecieron en la pantalla. Luego los puntos desaparecieron. Luego nada. Me quedé sentado allí otros 5 minutos, viendo el sol ocultarse detrás de los grandes árboles. La luz dorada se derramaba sobre el césped perfectamente cuidado. Habría sido hermoso si hubiera estado de humor para apreciarlo. Luego saqué mi teléfono de nuevo y abrí mi aplicación bancaria. La pantalla cargó lentamente. Primero el inicio de sesión, luego el código de verificación, y finalmente apareció el resumen de mi cuenta. Saldo actual: $38.247.891.43. Me quedé mirando ese número durante mucho tiempo. $38.247.891.43. Los 43 centavos siempre me hacían sonreír. Eran de un pago de dividendos del último trimestre, unas acciones tecnológicas que había comprado hace años y de las que casi me había olvidado. El tipo de error de redondeo que la mayoría de la gente no notaría, pero yo lo notaba todo. Siempre lo había hecho. Guardé el teléfono y arranqué el motor. El Toyota cobró vida con un zumbido. Confiable, silencioso, invisible, justo como yo. Esteban Ferrero pensaba que sabía exactamente quién era yo. Un pobre anciano con un traje barato, alguien que podía ser despachado con $500 y una mueca de desprecio. Estaba a punto de aprender una lección muy costosa sobre la diferencia entre parecer pobre y ser pobre. El viaje a casa tomó 47 minutos. No encendí la radio, solo conduje a través de la tarde que oscurecía, viendo las mansiones del barrio exclusivo dar paso a los suburbios, y luego a los vecindarios modestos de las afueras, hasta que entré en mi camino de entrada en la calle Roble número 2847, una casa de un piso, 110 metros cuadrados, con un valor de $185,000 en un buen día. El césped estaba impecable. La pintura estaba fresca. La puerta del garaje chirrió cuando la abrí. Aquí era donde vivía Héctor Álvarez, el hombre que Esteban Ferrero creía entender completamente. Fui directo a mi taller en el garaje. 47 relojes antiguos cubrían las paredes y las mesas de trabajo. Relojes de pie en las esquinas, relojes de repisa en los estantes, relojes de bolsillo bajo cúpulas de cristal. El olor familiar a aceite de máquina y pulidor de latón me saludó como a un viejo amigo. La pieza más valiosa era un reloj de bolsillo de 1892, valorado en unos $40,000. Había dejado de funcionar hace 2 semanas. Algo andaba mal con el escape. Lo levanté y lo llevé a mi mesa de trabajo. Mientras mis dedos encontraban los diminutos tornillos, mi mente viajó hacia atrás, a la primera vez que conocí a Esteban Ferrero, hace casi 2 años. Valeria lo había traído a cenar, aquí, a esta casa. Yo había asado carne en la parrilla, abrí una buena botella de vino. Traté de causar una buena impresión. Esteban había entrado por la puerta principal, e inmediatamente comenzó a mirar alrededor. No de la forma en que mira un invitado, curioso, evaluativo, de la forma en que mira un tasador, calculador. Lindo lugar, había dicho, pero su tono decía lo contrario. Más tarde, cuando se iban, yo estaba de pie en el porche, en las sombras. Lo escuché susurrarle a Valeria en la entrada: «Tu padre vive como un conserje». Fingí no escuchar. Me dije a mí mismo que no importaba.
pero lo recordé. Luego fue la Navidad. La reunión de la familia Ferrero en su mansión. Rogelio Ferrero, el padre de Esteban, un banquero retirado, me había saludado con un apretón de manos débil. Su esposa Cecilia ni siquiera me había saludado. Esteban me había entregado un regalo con una sonrisa de complicidad. Un libro. Cómo hacerse millonario antes de los 30. Él mismo lo había dedicado. Nunca es tarde para soñar, Héctor. Todos se rieron. Rogelio se rió entre dientes sobre su whisky. Incluso Valeria sonrió, aunque algo parpadeó en su rostro. Vergüenza, culpa. Le agradecí cortésmente. Llevé el libro a casa, nunca lo abrí, pero tampoco lo tiré. Vale la pena conservar algunos recordatorios. El último recuerdo fue el más agudo. El cumpleaños de Valeria hace 3 meses. Una fiesta en un restaurante exclusivo en el centro. Yo había llegado con un regalo. Un broche vintage de una venta de patrimonio. Oro de 18 quilates. Diseño Art Deco. $800. Esteban me había interceptado en la entrada. Todo sonrisas para la multitud. Luego se inclinó más cerca, bajando la voz, pero no lo suficiente. Espero que al menos puedas colaborar para las flores esta vez. No estamos dirigiendo una organización benéfica aquí. Lo suficientemente alto para que la anfitriona lo escuchara. Lo suficientemente alto para que la pareja en la mesa cercana intercambiara miradas incómodas. No dije nada. Entregué mi regalo. Me quedé exactamente 1 hora. Luego me fui. Ahora, sentado en mi garaje con el reloj antiguo en mis manos, finalmente entendí el patrón. Esto no era crueldad aleatoria. Esteban era demasiado inteligente para eso. Cada insulto, cada golpe, cada humillación pública en los últimos 2 años había sido cuidadosamente calculada, diseñada para lograr un objetivo: separarme de mi hija, hacer que se avergonzara de su padre pobre, hacerla elegir. Y esta noche, en su boda, él había hecho su movimiento final. El reloj hizo tic-tac repentinamente en mis manos. Miré hacia abajo, sobresaltado. El mecanismo de escape. Lo había arreglado sin darme cuenta. Mis dedos habían encontrado el problema mientras mi mente trabajaba en algo completamente diferente. Dejé el reloj a un lado y saqué mi computadora portátil de su estante. Importaciones de lujo Ferrero, la compañía de la que Esteban amaba presumir. 3 horas de investigación. Registros públicos. Archivos judiciales. Bases de datos de proveedores. Registros comerciales. Nada ilegal. El tipo de investigación que yo había hecho 1000 veces cuando dirigía mi propia empresa, y lo que encontré fue interesante. El imperio de Esteban estaba construido sobre arena. En realidad, peor que arena. Deudas, tácticas de retraso, y proveedores perdiendo la paciencia. Le debía $2.800.000 al Banco Nacional. Tenía retrasos de 60 a 90 días en los pagos a los vendedores italianos. 2 cartas de cobro en 6 meses. Un buen empujón y todo colapsaría. Cerré la computadora portátil y tomé mi teléfono. Busqué en mis contactos. Gerardo. Mi gerente financiero durante 15 años. La única persona que sabía lo que yo había construido y vendido durante 4 décadas. Contestó al segundo timbre. Gerardo, dije, necesito un abogado corporativo, el mejor que conozcas. Alguien que maneje adquisiciones, reestructuración de deuda, transacciones hostiles. Una pausa. Héctor, es casi medianoche. ¿Qué está pasando? Todo está bien. Miré el reloj antiguo. Ahora funcionaba perfectamente. También necesito a alguien que investigue. Discretamente. Alguien que encuentre cosas que la gente quiere mantener ocultas. ¿Un investigador privado? Sí. Otra pausa. Héctor, esto no suena propio de ti. Sonreí en la oscuridad de mi garaje, rodeado por el suave tic-tac de 47 relojes antiguos. Digamos que estoy considerando una inversión, le dije. Una muy personal.
8 días después de la boda, entré en las oficinas de Bufete Lozano y Asociados en la avenida principal. El edificio representaba el dinero viejo de la ciudad. Suelos de mármol, accesorios de latón, el tipo de elegancia discreta que susurraba éxito en lugar de gritarlo. La recepcionista, una mujer joven con una postura perfecta y una sonrisa ensayada, miró mi ropa y vaciló solo por un momento antes de preguntar si tenía una cita. La tenía. La oficina del licenciado Lozano estaba en el 8º piso, suite de esquina, ventanales de piso a techo, una vista de la ciudad que probablemente añadía un 20% a su tarifa por hora. Tenía 52 años, canas en las sienes, con el tipo de apretón de manos que decía que había pasado décadas tratando con gente que tenía dinero y problemas en igual medida. Señor Álvarez, señaló una silla de cuero frente a su escritorio. Gerardo habla muy bien de usted. Dice que es un hombre que sabe lo que quiere. Soy un hombre que sabe lo que no quiere, dije, acomodándome en la silla. Y ahora mismo, no quiero hacer una mala inversión. Lozano levantó ligeramente una ceja. ¿Gerardo mencionó algo sobre la compañía de su yerno? Yo había ensayado esta parte. La clave era mantenerlo simple, profesional, sin emociones, sin indicios de lo que realmente se agitaba bajo la superficie. Mi hija se casó recientemente. Su esposo tiene un negocio de importación de muebles, importaciones de lujo ferrero. Ha estado sugiriendo que invierta en la compañía. Antes de comprometer capital, me gustaría tener una imagen completa de lo que estaría comprando. Diligencia de vida, asintió Lozano con aprobación. Inteligente. La mayoría de la gente no se molesta hasta después de haber firmado el cheque. He firmado suficientes cheques en mi vida para saberlo. Hablamos durante 1 hora. Le expliqué lo que había encontrado en mi investigación preliminar. La deuda, los problemas con los proveedores, las lagunas en los archivos públicos que sugerían más problemas, acechando bajo la superficie. Lozano escuchó, tomó notas en un bloc legal amarillo, y no preguntó por qué un hombre supuestamente retirado estaba tan interesado en las finanzas de su yerno. Los buenos abogados saben cuándo no hacer preguntas. Para una investigación exhaustiva, dijo finalmente, dejando su bolígrafo, recomendaría traer a un especialista, alguien que pueda acceder a información que es técnicamente pública pero prácticamente invisible. Relaciones bancarias, contratos con proveedores, declaraciones de aduanas, el tipo de detalles que no aparecen en una búsqueda de Google. ¿Tiene a alguien en mente? Tomás Zúñiga, ex policía, ahora privado. Caro pero minucioso. Si hay algo que encontrar, él lo encontrará. Me reuní con Tomás 3 días después en una cafetería en el centro. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 45 años. Con los ojos atentos de alguien que había pasado años buscando cosas que la gente trataba de esconder. Nos sentamos en una mesa de rincón, lejos de las ventanas y de los otros clientes. $15,000 más gastos, dijo después de que le expliqué lo que necesitaba. 2 a 3 semanas para un informe completo. Registros financieros, relaciones con proveedores, cualquier asunto legal pendiente o resuelto. Si hay suciedad, la encontraré. ¿Y si no la hay? Tomás sonrió, una sonrisa fina y conocedora. Siempre hay suciedad, señor Álvarez. La pregunta es qué tan profundo tienes que cavar. Le extendí un cheque en el acto. Mientras esperaba el informe de Tomás, la vida continuó con su extraño nuevo ritmo. Fui a la ferretería, corté el césped, trabajé en mis relojes. Para cualquiera que observara, un vecino tal vez, o el cartero, yo era exactamente lo que parecía ser. Un jubilado tranquilo, llenando sus días con pequeñas tareas y ambiciones aún más pequeñas. Pero mi mente estaba en otra parte, haciendo cálculos, reproduciendo escenarios. Como un juego de ajedrez donde ya podía ver 5 movimientos adelante, pero necesitaba esperar a que mi oponente hiciera su movimiento primero. El 2 de abril, sonó mi teléfono. La pantalla mostraba el nombre de Valeria. La miré durante 3 timbres antes de contestar. Una parte de mí había estado esperando esta llamada, temiéndola. Papá. Su voz era fría,
formal, la voz que usaba con vendedores difíciles, no con la familia. Necesitamos hablar sobre la boda. ¿Está bien? Esteban me contó lo que pasó. Dijo que hiciste una escena, que insultaste a sus amigos y luego saliste furioso sin siquiera despedirte. Sentí que mi mandíbula se tensaba, pero mantuve mi voz firme. ¿Es eso lo que dijo? Estaba muy molesto, papá. Se suponía que este era nuestro día especial, ¿y no podía simplemente ser comprensivo por una vez? La palabra dolió más de lo que quería admitir, pero había aprendido hace mucho tiempo que la verdad no se defiende a sí misma, solo espera. Valeria, la interrumpí suavemente. Quiero que hagas algo por mí. ¿Qué? Pregúntale a Esteban exactamente qué pasó, palabra por palabra, y observa su rostro cuando responda. Silencio en la línea. Podía escuchar su respiración. Casi podía verla frunciendo el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Significa lo que significa. Pregúntale. Míralo a los ojos cuando te cuente la historia. Sabrás si está diciendo la verdad. Más silencio. Cuando habló de nuevo, su voz era más pequeña, menos segura. Papá, no entiendo lo que está pasando. Yo tampoco, mi amor, pero estoy empezando a averiguarlo. Colgué antes de que ella pudiera responder. 3 días después, 5 de abril, Tomás llamó. Señor Álvarez, su voz tenía un borde de emoción que no había escuchado antes. No va a creer lo que encontré. Me senté en mi taller, rodeado por el suave tic-tac de 47 relojes. Ponme a prueba. La compañía de su yerno, Importaciones de Lujo Ferrero. Es un castillo de naipes, un viento fuerte y todo se viene abajo. La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias de Lozano. Tomás había traído una caja de documentos, contratos, estados de cuenta bancarios, manifiestos de envío, correos electrónicos. Los extendió sobre la mesa de caoba como un cirujano disponiendo instrumentos. Empecemos con la deuda, dijo. Importaciones de Lujo Ferrero tiene una línea de crédito con el Banco Nacional, $2.800.000, asegurada contra activos comerciales, y la garantía personal de Esteban Ferrero. Recogí el estado de cuenta bancario. Los números contaban una historia de una compañía viviendo por encima de sus posibilidades. Ha fallado 2 pagos en el último trimestre, continuó Tomás. El banco envió una carta de advertencia formal hace 3 semanas. Un pago fallido más, y pueden exigir el pago total del préstamo. Lozano se inclinó hacia adelante. Eso es significativo. Una exigencia de pago total desencadenaría demandas inmediatas de reembolso de otros acreedores. Se pone mejor. Tomás sacó otra pila de papeles. Sus principales proveedores. 3 compañías italianas, Mobili Toscana, Diseños Véneto y Artesanos de Roma. A las 3 se les debe dinero. 60 a 90 días de retraso en las facturas, totalizando $247.000. Estudié las facturas. Los términos de pago eran claros. 30 días netos. Esteban estaba estirando eso a 3 meses. Gestión clásica de flujo de caja para una empresa en problemas. Hay más. La voz de Tomás bajó. Aquí es donde se pone interesante. Produjo una carpeta de declaraciones de aduanas, formularios de importación, manifiestos de envío de puertos italianos. Comparé los valores declarados en sus formularios de aduanas con las facturas reales de los proveedores. Tomás señaló una columna de números. Él está reportando por debajo del valor en un 20 a 25%, consistentemente durante al menos 2 años. Entendí de inmediato. Fraude aduanero. Delito federal, confirmó Lozano. Evasión de impuestos. Si la oficina de aduanas alguna vez lo audita, se enfrenta a multas masivas, posiblemente cargos criminales. Me recosté en mi silla procesando. Esteban Ferrero, el hombre que me había llamado demasiado pobre para su boda, estaba dirigiendo una compañía con tiempo prestado y dinero prestado, mientras cometía delitos federales para mantenerla a flote. La ironía era casi hermosa. ¿Cuánto vale la deuda? Le pregunté a Lozano si el banco quisiera venderla.
Lozano intercambió una mirada con Tomás. Ahora mismo, el banco probablemente aceptaría 90 centavos por dólar, tal vez 85. Preferirían tener efectivo que un préstamo problemático. Y si la compañía comenzara a mostrar más estrés, perdiera un proveedor importante, por ejemplo, entonces el valor cae significativamente. Los bancos odian la incertidumbre. Si Ferrero comienza a parecer un riesgo serio de incumplimiento, venderían la deuda por 50 o 60 centavos por dólar, solo para sacarla de sus libros. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía abajo. Torres de cristal y ladrillo viejo. Riqueza y ambición superpuestas una sobre la otra. Quiero que hagas 2 cosas, dije, sin darme la vuelta. Primero, crea una sociedad de cartera. Regístrala en Delaware. Llámala Inversiones Roble S.A. Escuché a Lozano escribiendo. Y la segunda cosa, encuéntrame un contacto en el Banco Nacional. Alguien en su departamento de activos en dificultades. Alguien que pueda hacer que un trato suceda en silencio. Una larga pausa. Señor Álvarez, ¿puedo preguntar qué está planeando? Me giré desde la ventana. Esteban Ferrero piensa que el dinero se trata de presumir. Casas grandes, coches lujosos, trajes caros. Sonreí. Voy a enseñarle para qué sirve realmente el dinero. Lozano me estudió por un momento. Lo que sea que vio en mi rostro lo hizo asentir lentamente. Inversiones Roble, dijo. Tendré el papeleo listo para el final de la semana. Y conozco a alguien en el Banco Nacional. Un ex colega. Muy discreto. Caminé hacia la mesa y tomé mi chequera. Escribí un cheque por $250,000. El anticipo de Lozano, los honorarios de Tomás, y capital inicial para lo que viniera después. Mientras lo entregaba, Lozano miró la cantidad y luego a mí. Usted entiende lo que podría pasar aquí. Si esto se desarrolla de la manera que creo que está planeando, su yerno podría perderlo todo. Pensé en la boda, el jardín de rosas, los billetes de $100 extendidos como si yo fuera un mendigo. Él ya perdió todo lo que importaba, dije. Solo que aún no lo sabe. Afuera, el sol de abril era cálido en mi rostro mientras caminaba hacia mi coche. El Toyota esperaba pacientemente en el garaje, poco impresionante y poco notable. Justo como yo. Pero detrás del volante, conduciendo a casa a través del tráfico, sentí algo que no había sentido en años. No ira. Eso se había consumido días atrás. Ni siquiera satisfacción. Propósito. Esteban Ferrero había pasado 2 años tratando de separarme de mi hija, tratando de hacer que ella se avergonzara de dónde venía. Y ahora yo sabía exactamente cuán frágil era realmente su imperio. Las próximas semanas requerirían paciencia, tiempo, precisión, como restaurar un delicado mecanismo de reloj. Un movimiento en falso y todo se desmorona. Pero si lo hacía bien, un soplo. Tomás había dicho, un soplo y el castillo de naipes colapsa. Yo tenía la intención de ser ese soplo. 20 de abril, un martes, el día en que me convertí en el mayor acreedor de Esteban Ferrero. La transferencia bancaria se realizó a las 9:47 de la mañana. $2,240,000. 80 centavos por dólar sobre la deuda total de importaciones de lujo Ferrero con el Banco Nacional. El banco estaba feliz de deshacerse de un préstamo problemático. Obtuvieron efectivo limpio y un balance limpio. Yo obtuve ventaja, el tipo de ventaja que Esteban Ferrero no podía comprar con todos sus muebles italianos y antigüedades francesas combinados. Lozano me llamó esa tarde. Yo estaba sentado en mi garaje. La luz del sol de primavera filtrándose a través de las ventanas polvorientas, rodeado por el tranquilo tic-tac de mis relojes. «Está hecho», dijo. Inversiones Roble S.A. ahora posee el pagaré, los $2,800,000 completos. El departamento legal del banco finalizó la transferencia esta mañana. Yo estaba trabajando en un reloj de repisa de 1890, una pieza hermosa con un resorte principal dañado. El resorte estaba desgastado.
estirado más allá de su tolerancia, necesitaba ser reemplazado por completo. ¿Cuál es el estado de pago de Esteban? Falló otra cuota la semana pasada, la tercera en 4 meses. Bajo los términos originales del préstamo, eso desencadena una cláusula de aceleración, lo que significa que el nuevo propietario de la deuda, es decir usted, a través de Inversiones Roble, puede exigir el reembolso total en cualquier momento. Legalmente, podría reclamar los $2.800.000 mañana por la mañana. Dejé mi destornillador y miré el mecanismo expuesto del reloj. Todos esos diminutos engranajes, cada uno dependiente de los otros. Quita una pieza y todo se detiene. Todavía no, dije. Démosle algo de espacio para respirar, la cuerda justa para que se ahorque él mismo. La siguiente fase requería más finura. La compañía de Esteban dependía de 3 proveedores italianos: Mobili Toscana, Diseños Véneto y Artesanos de Roma. Entre ellos, proporcionaban el 90% de su inventario: las mesas talladas a mano, los sofás de cuero, los candelabros de cristal que sus clientes adinerados esperaban. Sin esos proveedores, Importaciones de Lujo Ferrero era solo un almacén vacío con un logotipo elegante. Lozano hizo las llamadas. Se presentó como representante de una nueva empresa de distribución americana, Socios de Muebles del Atlántico, otra corporación fantasma que yo había creado, interesada en acuerdos exclusivos de importación, mejores condiciones de pago, compromisos de mayor volumen, flujo de caja confiable y garantizado en lugar de los perpetuos retrasos de 60 días de Ferrero. 2 de las 3 compañías estaban muy interesadas. Los proveedores, después de todo, quieren que se les pague. Es un concepto simple que Esteban aparentemente nunca había captado. Mobili Toscana está dentro, informó Lozano una semana después. Han acordado pausar todos los envíos a Ferrero hasta que liquide su saldo pendiente, $87.000. ¿Y Diseños Véneto? La misma historia. Se les deben $62.000. Han acordado retener todos los nuevos pedidos hasta el pago total. Su gerente de operaciones estaba bastante entusiasmado con trabajar con Socios de Muebles del Atlántico en su lugar. Solo Artesanos de Roma permaneció leal a Esteban, por ahora. Pero la lealtad en los negocios dura exactamente lo que tardan los cheques en cobrarse. Esperé. La paciencia no era solo una virtud, era un arma. Cada día que pasaba, el inventario de Esteban se volvía más escaso. Cada día, sus clientes esperaban más tiempo por pedidos que no llegaban. Cada día, la presión se acumulaba como vapor en un contenedor sellado. El 28 de abril, Valeria vino a visitarme. Escuché su coche entrar en el camino, una camioneta de lujo que Esteban había arrendado para ella. Los pagos mensuales probablemente eran más altos que toda mi hipoteca. Se sentó en el asiento del conductor durante 1 minuto completo antes de salir. Observé desde la ventana de la cocina, notando la tensión en sus hombros, la forma en que agarraba el volante incluso después de que el motor estaba apagado. Cuando finalmente llamó, abrí la puerta con una sonrisa. Cariño, esto es una sorpresa. Parecía cansada, círculos oscuros bajo sus ojos que el maquillaje no podía ocultar del todo. Su cabello, usualmente peinado con precisión profesional, estaba recogido en una coleta apresurada. «Papá, tenemos que hablar». La llevé a la sala de estar. Se posó en el borde del sofá como si pudiera necesitar huir en cualquier momento. Sus manos seguían moviéndose, ajustando su manga, tocando su collar, entrelazándose en su regazo. Esteban me dijo algo, dijo, sobre la boda. ¿Lo hizo? Él dijo, vaciló, tragó saliva con dificultad. Dijo que tú le pediste dinero, que querías pedirle prestado en la recepción, y cuando él dijo que no, te enojaste y saliste furioso. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Observé su rostro. Ella no me miraba, no podía encontrar mis ojos del todo. ¿Es eso lo que te contó? Pregunté finalmente, manteniendo mi voz neutral. Papá, necesito saber la verdad. ¿Le pediste dinero a Esteban?
Me recosté en mi silla, pensé en contarle todo. El jardín de rosas, los $500 extendidos como propina, el desprecio en los ojos de su esposo mientras ordenaba a su suegro irse como un sirviente que había abusado de su bienvenida. Pero todavía no. La verdad saldría a la luz eventualmente. Siempre lo hace. Valeria, dije suavemente, ¿realmente crees que yo haría eso? ¿Pedirle dinero a tu esposo en tu propia boda? Ella finalmente me miró. Podía ver la duda nadando en sus ojos, la confusión. Ella quería creerle a Esteban, necesitaba creerle. Pero en algún lugar muy adentro, en la parte de ella que todavía era mi hija, sabía que algo no cuadraba. Ya no sé qué creer, susurró. Entonces no creas nada todavía, dije. Observa. Escucha. Presta atención a lo que hace la gente, no solo a lo que dice. La verdad tiene una forma de revelarse por sí misma. Se fue 1 hora después, todavía incierta, todavía dividida, pero yo había plantado una semilla. 2 días después de eso, el 30 de abril, Esteban Ferrero recibió una carta certificada desde Italia, de Mobili Toscana, informándole que su contrato, valorado en $340,000 en negocios anuales, estaba suspendido con efecto inmediato hasta que pagara su saldo pendiente de $87,000. Imaginé su cara cuando la leyó, la confusión primero, luego la lenta y progresiva comprensión, luego el pánico instalándose como agua helada en sus venas. La primera ficha de dominó había caído. La llamada llegó a las 6:15 de la mañana del 2 de mayo. Tomás, mi investigador, tenía fuentes en todas partes, incluso, al parecer, dentro del propio edificio de oficinas de Esteban Ferrero. Está en modo de crisis total, informó Tomás. Llamó a su padre anoche alrededor de las 9. Rogó por $100,000 para cubrir a los proveedores italianos. ¿Y? Rogelio Ferrero dijo que no. Le dijo a Esteban que vendiera algo. El barco tal vez, o algunos muebles de esa mansión. Dijo que no tiene ese tipo de efectivo por ahí. La conversación se puso acalorada. Me serví una taza de café y sonreí. ¿Qué tan acalorada exactamente? Esteban arrojó su teléfono a través de su oficina. Rompió la pantalla contra la pared. Su asistente escuchó todo a través de la puerta. La imagen fue profundamente satisfactoria. Esteban Ferrero, el hombre que usaba trajes de $3,000 y miraba por encima del hombro a cualquiera que no pudiera igualar su vestuario. Reducido a gritarle a su padre por dinero. Pero yo no había terminado. Ni cerca. 15 de mayo. La segunda ficha de dominó. Inversiones Roble, mi compañía, aunque Esteban no lo sabía aún, envió una carta de demanda formal a Importaciones de Lujo Ferrero. Correo certificado. Con acuse de recibo. El lenguaje era preciso. Redactado por el mismo Lozano. De conformidad con la sección 4.2 del contrato de crédito, con fecha del 15 de marzo de 2023. El tenedor del pagaré exige por la presente el reembolso total del saldo principal pendiente de $2,800,000, más los intereses acumulados de $47,832,19, dentro de los 90 días posteriores a la recepción de este aviso. El incumplimiento resultará en una acción legal inmediata para recuperar todos los montos adeudados, incluida la incautación de activos colaterales. Me imaginé a Esteban abriendo ese sobre. La confusión primero. ¿Quién era Inversiones Roble? Nunca había escuchado ese nombre antes. El Banco Nacional había mantenido su préstamo durante 2 años. ¿Cuándo lo habían vendido? Luego el miedo. $2,800,000. 90 días. Sin forma de pagar. Sus proveedores lo habían abandonado, su inventario se estaba secando, y ahora alguien que nunca había conocido estaba exigiendo todo lo que debía. Su rostro probablemente se puso del color de la avena vieja. Sus manos probablemente temblaban mientras buscaba su teléfono. Llamó a su abogado primero, un hombre llamado Patterson, que cobraba $400 la hora. Patterson hizo su investigación y llamó a Esteban esa misma tarde. La compañía es legítima,
le dijo Patterson, registrada en Delaware. La venta de la deuda fue legal. Los bancos venden préstamos problemáticos todo el tiempo. Estás en incumplimiento técnico debido a los pagos atrasados. Pero ¿quién es el dueño de esta compañía? ¿Quién está detrás de ella? Delaware no requiere la divulgación pública de los miembros de una sociedad de responsabilidad limitada. Quien quiera que esté detrás de Inversiones Roble, se tomó muchas molestias para permanecer anónimo, legalmente anónimo. Casi podía escuchar la mente de Esteban corriendo, buscando enemigos, rivales comerciales que él había socavado, ex empleados que había despedido, cualquiera que pudiera tener el dinero y el motivo para destruirlo. Nunca pensó ni una vez en el anciano en la casa modesta, al que había echado de la boda de su propia hija por ser demasiado pobre. 25 de mayo. La tercera ficha de dominó. Inversiones. Roble presentó una demanda formal en el Tribunal Superior. Número de caso 2025-CUMPE-0847. Importaciones de lujo Ferrero. Demandado. Buscando el reembolso total más intereses, honorarios legales y costos. Solicitud de juicio expedito. Los archivos judiciales son registro público. Cualquiera puede buscarlos en línea y en la unida comunidad empresarial de la ciudad, la gente habla. La llamada del periódico de negocios local llegó 3 días después. Una reportera llamada Mónica Herrera, preguntando a Esteban por comentarios sobre la demanda y los informes de dificultades financieras en su empresa. Esteban le colgó. La historia se publicó de todos modos sin su comentario, lo que lo hizo parecer culpable y evasivo. Esa noche sonó mi teléfono. Valeria, papá. Su voz sonaba diferente, tensa, asustada. Esteban dice que alguien está atacando su compañía. Dice que hay una demanda presentada contra él. Dice que alguien está tratando deliberadamente de destruir todo lo que ha construido. Mantuve mi voz cuidadosamente neutral. Eso suena muy serio. Él piensa que está coordinado. Alguien comprando su deuda, presionando a sus proveedores, presentando demandas. Papá, él tiene miedo, mucho miedo. Nunca lo he visto así. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. ¿Sabes algo sobre esto?, preguntó Valeria en voz baja. ¿Yo? Permití una nota de genuina sorpresa en mi voz. Mi amor. Soy un hombre jubilado que vive con ingresos fijos. ¿Qué podría saber yo sobre demandas comerciales y compras de deuda? Ella se quedó callada por un largo momento. Ha estado diferente últimamente, dijo finalmente. Enojado todo el tiempo. Arrojó un vaso de whisky contra la pared anoche. Lo hizo añicos. Y sigue diciendo que alguien va por él. Pero no sabe quién. Está haciendo listas de enemigos. Es como si se estuviera volviendo paranoico. Eso debe ser muy difícil para ti. Lo es. Su voz se quebró ligeramente. Papá, yo también tengo miedo. No sé qué le está pasando a mi vida. Suavicé mi tono. Cualquiera que fuera la satisfacción que sentía viendo a Esteban retorcerse, Valeria seguía siendo mi hija. Si necesitas algo, dije, estoy aquí, siempre. Tú lo sabes. Después de que ella colgó, caminé hacia mi garaje. El reloj de bolsillo descansaba en su soporte, manteniendo la hora perfecta. Lo levanté y lo sostuve en mi oreja, escuchando el constante tic-tac, tic de la paciencia. Precisión. Cada pieza en su lugar adecuado. Esteban Ferrero no tenía idea de quién estaba detrás de Inversiones Roble. No tenía idea de que el pobre anciano al que había despachado con $500 acababa de envolver sus manos alrededor de todo lo que Esteban poseía. ¿Y la mejor parte? Apenas estaba comenzando. 1 de junio. El artículo llegó al sitio web de noticias de negocios a las 7 de la mañana. Importaciones de lujo Ferrero enfrenta demanda. Documentos judiciales revelan millones en deuda. Lo leí durante el desayuno, saboreando cada palabra junto con mi café de la mañana. La reportera había hecho su tarea. Había sacado los archivos judiciales, entrevistado a fuentes de la industria,
incluso encontrado a un ex empleado dispuesto a hablar sobre problemas persistentes de flujo de caja y cheques de pago retrasados que a veces se extendían por semanas. La fotografía que habían usado era particularmente adecuada. Esteban en alguna gala benéfica el año pasado, champán en mano, sonriendo como un hombre sin una preocupación en el mundo. El contraste entre esa imagen y su realidad actual era casi poético. Para el mediodía, Tomás informó que 3 clientes habían cancelado pedidos por un total de $120,000. Nadie quiere pagar un depósito de $10,000 a una compañía que podría no existir el próximo mes. La gente rica no se hace rica tirando dinero en barcos que se hunden. Para el final de la semana, ese número había crecido a $300,000 en pedidos perdidos. El 5 de junio trajo otro regalo. Artesanos de Roma, el último de los 3 proveedores italianos de Esteban, el único que se había mantenido leal a través de la crisis inicial, envió su propia carta de terminación. Habían visto la cobertura de noticias, habían hecho su propia investigación y habían decidido que no podían arriesgarse con otro socio americano que podría no pagar sus facturas. Tomás me envió una foto del almacén de Esteban. Contaba toda la historia sin una sola palabra. Hace 6 meses, ese espacio enorme había estado lleno de piso a techo con sofás de cuero italiano, mesas de comedor talladas a mano, candelabros de cristal envueltos en tela protectora. Ahora, medio vacío, tal vez menos. Los muebles que quedaban estaban acumulando polvo, inventario no vendido que representaba efectivo que Esteban necesitaba desesperadamente, pero no podía acceder porque no quedaban clientes para comprarlo. El 10 de junio, el banco que tenía la cuenta de cheques comercial de Esteban congeló su tarjeta de crédito corporativa. Su calificación crediticia ha sido degradada, le informaron, en una carta modelo que probablemente tomó 30 segundos generar. Estamos limitando su exposición crediticia hasta que su situación financiera se estabilice. Me lo imaginé recibiendo esa llamada, el color drenándose de su rostro, la comprensión de que incluso su propio banco, la institución que se suponía debía apoyarlo en tiempos difíciles, había perdido la fe en su capacidad para sobrevivir. Esa tarde, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero el código de área era local. Señor Álvarez, habla Rogelio Ferrero, el padre de Esteban. Me recosté en mi silla, permitiéndome una pequeña sonrisa que él no podía ver. Rogelio, esto es inesperado. Sé que no somos cercanos. Su voz era rígida, formal, la voz de un hombre que no estaba acostumbrado a pedir ayuda a nadie. Pero llamo por Esteban. Su negocio está en serios problemas. He escuchado algo sobre eso. Leí el artículo esta mañana, de hecho. Se está ahogando, Héctor. Alguien lo está destruyendo sistemáticamente. La deuda, los proveedores, ahora esta demanda y la cobertura de prensa. No puede sobrevivir a esto. Una pausa. Me preguntaba si usted podría conocer a alguien que pudiera ayudar. Un inversor, tal vez. Alguien con capital que podría estar dispuesto a intervenir. La audacia era casi hermosa. Rogelio Ferrero, el hombre que me había dado un apretón de manos débil en la cena de Navidad, que había visto a su hijo humillarme en cada oportunidad sin decir una palabra, ahora me estaba llamando para preguntarme si podía salvar a su chico. Rogelio, dije lentamente, dejando que el silencio se extendiera. Soy un jubilado con ingresos fijos. Vivo en una casa modesta que vale menos que el coche de su hijo. Conduzco un Toyota. ¿Qué podría hacer yo posiblemente para ayudar? Silencio en la línea. Casi podía escucharlo procesando, reevaluando, tratando de reconciliar lo que pensaba que sabía sobre mí con las limitaciones que yo estaba describiendo. Entiendo, dijo finalmente. Su voz era fría ahora, decepcionada, tal vez incluso un poco sospechosa. Lamento haberlo molestado. Colgó sin despedirse, justo como lo habría hecho su hijo. Esa noche me senté en mi garaje, trabajando en un reloj de pared antiguo que un coleccionista me había enviado para restauración. El mecanismo era intrincado,
Más de 300 partes individuales trabajando en perfecta armonía. Un engranaje desalineado, un resorte desgastado, un tornillo flojo. Y todo se detiene, como un negocio, como una vida cuidadosamente construida, como el imperio de apariencia y pretensión de Esteban Ferrero. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de Tomás. Esteban acaba de descubrir algo interesante. Ha estado investigando a Inversiones Roble todo el día. Encontró al abogado registrado, el licenciado Lozano. Ahora está buscando a Lozano en línea. Encontró una foto de una gala benéfica de 2022. ¿Adivina quién está de pie justo al lado de Lozano en la foto? Sonreí y escribí de vuelta. Déjame adivinar. ¿Algún viejo que conduce un Toyota? La respuesta de Tomás llegó inmediatamente. Bingo. Su yerno acaba de averiguar quién ha estado comprando su deuda. Parece que ha visto un fantasma. Dejé mi teléfono y recogí el resorte principal del reloj. Lo sostuve a la luz. Tensión perfecta, equilibrio perfecto. Esteban Ferrero finalmente había descubierto quién lo estaba destruyendo. Ahora las cosas se pondrían verdaderamente interesantes. Esteban no perdió tiempo. Para el 12 de junio, había hecho lo que cualquier hombre desesperado con recursos haría. Había comenzado a cavar más profundo. Tomás me mantuvo informado de su progreso. Esteban había encontrado los archivos del periódico. El artículo de 2017 sobre la venta de la red de distribución Álvarez. El titular, Emprendedor local. Vende Imperio Logístico a gigante nacional. El artículo no mencionaba el precio de venta. Esa información era privada. Pero Esteban era lo suficientemente inteligente para hacer las cuentas. Una red de distribución con 47 almacenes en todo el sureste, vendida a una compañía de la lista Fortune 500. Incluso una estimación conservadora ponía el número en decenas de millones. Su suegro no era pobre. Su suegro era rico, posiblemente más rico de lo que Esteban había sido jamás. Y ahora ese suegro estaba metódicamente tomando todo lo que Esteban poseía. La confrontación llegó el 15 de junio. No conmigo. Esteban fue con Valeria primero. Trató de poner a mi propia hija en mi contra. Ella me llamó esa noche, su voz temblando. Papá, Esteban me mostró un artículo de 2017 sobre ti vendiendo una compañía. No dije nada. Dejé que continuara. Dice que eres rico, que lo has estado ocultando todos estos años, que tú eres el que está detrás de Inversiones Roble, detrás de la demanda, detrás de todo. Su respiración se cortó. Dice que estás tratando deliberadamente de destruirlo. ¿Qué piensas tú?, pregunté en voz baja. Ya no sé qué pensar. Las palabras brotaron de ella. Mi padre vive en una casa pequeña. Conduce un Toyota. Usa ropa de tiendas departamentales. Nada de esto tiene sentido. ¿Valeria?, dije con calma. ¿Recuerdas lo que Esteban te dijo sobre la boda? ¿Que le pedí dinero en la recepción? Silencio. ¿Recuerdas el libro que me dio en Navidad? ¿Cómo hacerse millonario antes de los 30? ¿Recuerdas todas las veces que hizo comentarios sobre mi casa, mi coche, mi ropa, delante de ti, delante de sus padres, delante de extraños? Aún silencio, pero podía escucharla respirando rápido y superficialmente. Pregúntate esto. ¿Un hombre pobre pasaría 2 años siendo humillado públicamente por su yerno sin defenderse? ¿O esperaría, y observaría, y planearía? Colgué antes de que ella pudiera responder. Algunas verdades necesitan tiempo para asimilarse. El contraataque de Esteban llegó el 20 de junio. Su abogado, Patterson, presentó una demanda contra Inversiones Roble en el Tribunal Superior. Las acusaciones eran creativas. Interferencia ilícita con relaciones comerciales. Conspiración para defraudar. Imposición intencional de daño económico. Lozano me llamó con la noticia. Podía escuchar la diversión en su voz. Está alegando que nos coordinamos con sus proveedores para destruir su negocio. Que todo el asunto es una venganza personal. ¿Es algo de eso demostrable? Ni de cerca. Compramos una deuda que estaba legalmente a la venta. Ejercimos nuestros derechos bajo el acuerdo de préstamo.
No obligamos a sus proveedores a hacer nada. Ellos tomaron sus propias decisiones basadas en su historial de pagos. Lozano hizo una pausa. Su caso es basura, sin evidencia, sin testigos, solo desesperación. ¿Cuánto tiempo para desestimarlo? 48 horas. Tenía razón. El 22 de junio la demanda de Patterson fue desestimada con perjuicio. El fallo del juez fue contundente. El demandante no ha logrado demostrar ningún delito procesable. La adquisición de deuda comercial a través de canales legales y el ejercicio de derechos contractuales no constituyen interferencia ilícita. Esteban Ferrero había tratado de defenderse. Había golpeado con todo lo que tenía y había fallado por completo. Pero yo no había terminado todavía. 28 de junio. 2 eventos cuidadosamente cronometrados. Primero, Esteban Ferrero solicitó la protección por bancarrota del capítulo 11 en un tribunal federal. Importaciones de Lujo Ferrero era oficialmente insolvente. La compañía de la que había presumido en cócteles estaba muerta. Segundo, Tomás, actuando bajo mis instrucciones, envió un paquete anónimo a Aduanas y Protección Fronteriza. Adentro había copias de las declaraciones de importación de Esteban de los últimos 3 años, junto con las facturas originales de sus proveedores italianos. La discrepancia era obvia: 20 a 25% de subvaloración en formularios de aduanas. Consistentemente, a través de cientos de envíos. Evasión de impuestos a escala masiva. Un delito federal. No sabía exactamente cuándo comenzaría la investigación. Las agencias federales se mueven a su propio ritmo, pero sabía que comenzaría, y cuando lo hiciera, Esteban tendría problemas mucho más grandes que la bancarrota. Esa noche, me senté en mi garaje y miré el reloj antiguo. El reloj que había dejado de funcionar la noche de la boda. El reloj que había arreglado mientras mi mente trabajaba en un tipo diferente de problema. Esteban Ferrero me había llamado demasiado pobre para su boda. Me había ofrecido $500 para irme, como si yo fuera ayuda contratada que había abusado de su bienvenida. Ahora su compañía estaba en bancarrota. Su demanda había sido expulsada de la corte, y los investigadores federales pronto estarían examinando cada formulario de aduanas que él hubiera firmado. El reloj hacía tic-tac constantemente en mi palma. Tiempo perfecto. Precisión perfecta. Justo como mi plan. 15 de julio. Un martes por la tarde. Caluroso y húmedo de la forma en que solo los veranos del sur pueden serlo. Yo estaba en mi garaje, trabajando en un reloj particularmente obstinado, cuando escuché un coche entrar en mi camino de entrada. No era el coche de Valeria. Este motor sonaba diferente, más áspero, menos mantenido. Dejé mis herramientas y caminé hacia la ventana. Esteban Ferrero estaba saliendo de un coche de alquiler. Un sedán mediano, nada lujoso. Su deportivo debía haber sido embargado junto con todo lo demás. Parecía un hombre que no había dormido en semanas. Su traje, una vez crujiente y costoso, estaba arrugado, el cuello ligeramente torcido. Había perdido peso, tal vez unos 7 kilos, y se notaba en su cara. La arrogancia confiada que recordaba de la boda se había ido, reemplazada por el andar arrastrado de alguien que había sido golpeado por la vida. Abrí la puerta principal antes de que pudiera llamar. Durante un largo momento, solo nos miramos el uno al otro. La última vez que habíamos estado tan cerca fue en el jardín de rosas en la hacienda, cuando él había extendido $500 y me dijo que yo era demasiado pobre para su boda. Hace 4 meses, se sentía como una vida entera. Héctor. Su voz se quebró al pronunciar mi nombre. Sé que fuiste tú. No dije nada, solo lo observé, de la forma en que lo había observado contar esos billetes de $100. Inversiones Roble, la compra de la deuda, los proveedores, todo. Tragó saliva con dificultad. Sé que estás detrás de todo. ¿Ah, sí? Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Y cómo averiguaste eso? La foto, tú y Lozano en ese evento benéfico. Y luego encontré el artículo sobre tu compañía.
Distribución Álvarez. ¿La vendiste por, ni siquiera sé cuánto, decenas de millones? Sonreí levemente. 47 millones en realidad. Pero, ¿quién cuenta? La cara de Esteban palideció. Cualquier número que hubiera imaginado. No era tan alto. Has sido rico todo este tiempo, susurró. Todos esos años yo estaba, y tú simplemente me dejaste. ¿Dejarte qué, Esteban? Burlarte de mí, humillarme frente a mi propia hija, regalarme libros de autoayuda en Navidad. Salí al porche, y él realmente dio un paso atrás. Te dejé mostrarme exactamente quién eras, y luego te mostré quién era yo. Su compostura se rompió. La máscara de confianza que había usado durante años, el hombre de negocios exitoso, el hombre que juzgaba a todos por su patrimonio neto, se desmoronó allí mismo en mi jardín delantero. Por favor. La palabra salió como un susurro roto. Héctor, por favor. La investigación federal. Encontraron todo. Las declaraciones de aduanas. Están hablando de cargos criminales. Podría ir a prisión. Cometiste delitos federales, Esteban. Eso tiende a tener consecuencias. Pero tú me reportaste. Tú les enviaste los documentos. Alguien les envió documentos. Las denuncias anónimas suceden todo el tiempo. Mantuve mi voz nivelada. La verdadera pregunta es, ¿por qué había documentos para enviar? ¿Por qué estabas cometiendo fraude en primer lugar? Él no tenía respuesta para eso. ¿Qué más has perdido? Pregunté, aunque ya lo sabía. Todo. La palabra salió hueca. La compañía se fue. La corte de bancarrotas está liquidando lo que queda. La casa grande. El banco se la lleva el próximo mes. Mis padres no me hablan. Mi padre me llamó una desgracia para el nombre de la familia. Se rió amargamente. Y Valeria solicitó el divorcio la semana pasada. Esa última parte yo no la sabía. Mi hija no me lo había dicho. Ella descubrió lo que realmente sucedió en la boda, continuó Esteban. Lo que realmente te dije. Cómo realmente te traté. Dijo que había estado ciega, pero ahora podía ver. Me miró con ojos enrojecidos. Ganaste, Héctor. Me destruiste. ¿Es eso lo que querías escuchar? Consideré la pregunta seriamente. Era esto lo que yo quería. Lo que yo quería, dije lentamente, era que entendieras algo. Algo que nunca te molestaste en aprender. ¿Qué? Que el valor de un hombre no se mide por su traje, o su coche, o el tamaño de su casa. Que el respeto no es algo que puedas comprar, es algo que te ganas. Y que cuando pasas 2 años humillando sistemáticamente a alguien, tratando de separarlo de su propia hija, podría haber consecuencias que nunca imaginaste. Esteban se quedó allí, roto y vencido, esperando lo que viniera después. No estoy obligado a ayudarte, dije. Después de todo lo que hiciste, podría volver adentro, cerrar esta puerta y dejar que los fiscales federales te tengan. 2 a 5 años de prisión probablemente. Tu vida habría terminado. Su rostro se volvió gris. Pero no voy a hacer eso. Hice una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. Voy a darte una oportunidad. Una. Y si la tomas, podrías sobrevivir a esto. ¿Qué tengo que hacer? Se lo dije. Las condiciones eran simples. Primero, una confesión completa, en video, frente a la familia. Cada insulto, cada manipulación, cada mentira que había dicho sobre mí. La grabación se mantendría privada. No tenía interés en la humillación pública, pero existiría como un registro permanente de quién era él realmente. Segundo, cooperación total con la investigación federal. Nada de pelear los cargos, nada de abogados caros tratando de encontrar lagunas. Aceptar la responsabilidad, cooperar completamente y tomar cualquier trato que los fiscales ofrecieran. A cambio, yo retiraría la demanda civil. Daría instrucciones a Lozano para liberar el reclamo de la deuda. No salvaría su compañía. Eso ya estaba muerto. Pero eliminaría uno de los pesos aplastantes que lo estaba arrastrando hacia abajo. Esteban escuchó todo. Cuando terminé, estuvo en silencio por un largo momento. ¿Por qué?, preguntó finalmente.
Después de todo lo que te hice, ¿por qué me ofrecerías algo? Pensé en la pregunta. En el reloj antiguo en mi garaje, funcionando perfectamente ahora. En las cosas rotas que podían arreglarse si alguien tenía la paciencia y la habilidad. Porque no soy tú, Esteban. No destruyo a la gente por deporte. Defiendo lo que es mío y castigo a aquellos que intentan lastimar a mi familia. Pero no pateo a un hombre cuando ya está en el suelo. Me encontré con su mirada. Tienes una semana para decidir. Regresé adentro y cerré la puerta. 20 de septiembre, un sábado por la tarde, fresco y claro. Se reunieron en mi sala de estar, la misma habitación modesta que Esteban había descartado una vez como el alojamiento de un conserje. La ironía no pasó desapercibida para nadie presente. Esteban se sentó en una silla de respaldo recto frente a una cámara en un trípode. Había aceptado mis términos, por supuesto. No tenía opción. La alternativa era la prisión y la destrucción total. Valeria se sentó en el sofá. Su divorcio finalizó 2 semanas antes. Se había mudado a un apartamento en el centro. Comenzó a buscar un nuevo trabajo, lejos de los escombros de importaciones de lujo ferrero. Habíamos cenado 2 veces en el último mes. Incómodo al principio, pero volviéndose más fácil con cada conversación. Rogelio Ferrero estaba allí también, junto con su esposa, Cecilia. Habían conducido desde el barrio exclusivo en su Mercedes, la primera vez que alguno de los dos había puesto un pie en mi humilde hogar. Rogelio parecía más viejo de lo que recordaba, su confianza de banquero reemplazada por algo más tranquilo, algo que podría haber sido vergüenza. Cuando estés listo, le dije a Esteban. Tomó aire, miró a la cámara y comenzó. La confesión tomó 47 minutos. Describió todo en detalle. La boda, lo que realmente había dicho en el jardín de rosas, los $500 extendidos como propina, la orden de irme de la celebración de mi propia hija, los 2 años de humillación sistemática, el libro en Navidad con su inscripción burlona, los comentarios en cada reunión familiar, las mentiras que le había dicho a Valeria para ponerla en mi contra. También confesó el fraude empresarial, las declaraciones de aduanas, la subvaloración sistemática de importaciones para evitar aranceles. Todo ello, documentado y detallado en sus propias palabras. Cuando terminó, su rostro estaba húmedo de lágrimas, no por lo que había hecho, sospechaba, sino por lo que le había costado. Detuve la grabación. Esto se queda en la familia, dije. No es para el público, no es por venganza, es para que todos aquí sepan exactamente qué pasó y por qué. Valeria estaba llorando en silencio. Cecilia parecía haber envejecido 10 años en la última hora. Rogelio miraba a su hijo con una expresión que no podía leer del todo. Decepción, ciertamente, pero tal vez algo más debajo. 15 de octubre. Esteban se paró ante un juez federal y aceptó un acuerdo de culpabilidad. 2 años de libertad condicional, una multa de $340,000, una prohibición de 5 años de la industria de importación y exportación. Evitó la prisión. Apenas. Fiel a mi palabra, hice que Lozano retirara la demanda civil el mismo día. La deuda que tenía Inversiones Roble, el peso aplastante que había ayudado a derribarlo, fue liberada. No perdonada exactamente, pero ya no persiguiéndolo activamente. Fue más misericordia de la que merecía, pero fue lo correcto. 28 de octubre. El último sábado del mes. Valeria vino a visitarme. No la Valeria defensiva que me había acusado de abandonar su boda, sino alguien más suave. Alguien que había tenido tiempo para procesar todo lo que había sucedido y llegar a un acuerdo con ello. Nos sentamos en la cocina bebiendo café, hablando sobre su nueva búsqueda de trabajo y sus planes para el futuro. Conversación normal de padre e hija, del tipo que no habíamos tenido en años. «Papá», dijo finalmente, dejando su taza, «¿por qué nunca me contaste sobre la compañía, el dinero, nada de eso?» Consideré la pregunta cuidadosamente. La había estado esperando durante meses. Cuando vendí Distribución Álvarez, dije,
Tomé una decisión. Había pasado 40 años construyendo esa compañía, trabajando semanas de 60 horas, perdiéndome vacaciones y cumpleaños. Y al final, tenía mucho dinero y no mucho más. ¿Así que simplemente lo escondiste? Simplifiqué. Me quedé con la casa porque me gusta aquí. Me quedé con mis relojes porque me hacen feliz. Dejé ir todo lo demás. Sonreí. El dinero todavía está ahí. Pero no quería que me definiera, y no quería que definiera cómo la gente me trataba. Valeria estaba callada. Esteban te trató como basura porque pensó que eras pobre. Sí, y tú lo dejaste. Durante 2 años, solo observando. Te estaba observando a ti también, mi amor, viendo cómo él te influenciaba, esperando que vieras a través de él por tu cuenta. Me incliné y tomé su mano. No lo hiciste, así que tuve que mostrártelo. Ella apretó mis dedos. Lo siento, papá, por creerle, por no hacer preguntas, por estar avergonzada. No necesitas disculparte por ser joven y estar enamorada. Me puse de pie. Ven conmigo. Quiero mostrarte algo. La llevé al garaje, mi taller lleno con 47 relojes que había coleccionado y restaurado a lo largo de los años. ¿Ves este? Recogí el reloj antiguo de su soporte. Estaba trabajando en esto la noche de tu boda. Había dejado de funcionar. Lo arreglé mientras decidía qué hacer con Esteban. Valeria sostuvo el reloj a la luz. La caja de oro brillaba. Es hermoso, dijo. Estaba roto. Ahora funciona perfectamente. Tomé aire. Algunas cosas se pueden arreglar, Valeria. Algunas relaciones se pueden reparar. Solo toma tiempo y paciencia. Ella me miró, con comprensión en sus ojos. ¿Como nosotros? Como nosotros. La dejé quedarse con el reloj. Un regalo, un símbolo, un recordatorio de que las cosas rotas no tienen que quedarse rotas. Esa noche me senté solo en mi garaje, rodeado por el suave tic-tac de 47 relojes. El reloj antiguo ya no estaba, pero eso estaba bien. Había cumplido su propósito. Esteban Ferrero había aprendido una lección costosa sobre juzgar a las personas por las apariencias. Había perdido su compañía, su casa, su matrimonio y casi su libertad. No me sentía triunfante, exactamente. Satisfacción, tal vez. La tranquila satisfacción de un mal enderezado. Un reloj restaurado a su orden de funcionamiento. Algunas personas miden la riqueza en dólares y coches y metros cuadrados. Yo la mido diferente. La mido en la capacidad de proteger a las personas que amo y el poder de hacer que aquellos que las lastiman entiendan exactamente lo que han hecho. Los relojes seguían haciendo tic-tac, manteniendo el tiempo perfecto, y sonreí. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.